Buenos días con todos, con todas. Es un privilegio y un honor el que se me permita participar en este espacio. Muchas gracias a la Academia por este privilegio, reitero. El título que escogí para esta breve presentación es el abordaje de las víctimas de trata de personas en el Perú, un gran desafío a vencer. Si existiera una pregunta en este auditorio sobre cuál es el aspecto más problemático a enfocar respecto a la trata de personas en todos los países, porque tenemos problemas muy coincidentes y lo hemos escuchado durante toda esta mañana, es la víctima precisamente. La víctima de la cual creo que muchas veces los operadores del sistema de justicia nos olvidamos. Estamos muy preocupados en la persecución del delito, en evitar la impunidad, lógicamente, y es un aspecto muy importante. Pero básicamente, si hay una pregunta que contestar, y es cómo solucionar este problema, es el abordaje de las víctimas en el momento que nos enfrentamos cara a cara con ella. Todos hemos avanzado en nuestros países respecto al aspecto normativo, pero ¿cómo vamos en el aspecto operativo? ¿Cómo este discurso, que muchos de nuestros países, en nuestro país hemos avanzado mucho respecto a las normas? Tenemos Plan Nacional contra la Trata de Personas que vence este año, pero se está ya generando un nuevo Plan Nacional para el año 2021. Estamos también con un plan de política criminal, reglamentos, protocolos, guías, directivas, y en un gran esfuerzo interinstitucional por ponernos de acuerdo, porque aquel país o aquellos sectores que consideren que abordar la lucha contra la trata de personas es privativo de una institución, es privativo de un sector, de un ministerio, está totalmente equivocado. En nuestro país hemos comprendido, diríamos a golpes, y golpes muy duros, que solamente unidos, actuando de manera articulada, concertada y conjunta, podemos lograr espacios importantes y avances en este trabajo. Nuestro país, lamentablemente, es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Eso lo pueden conocer muchos de ustedes. El tema puntual es que si nosotros verificamos cuál es el ingreso de denuncias en nuestro país, vamos a ver que el número no es muy grande. Desde el año 2009, que tenemos registrados los casos de trata de personas en el Perú, hasta el año 2015, son 3.130 casos. Entonces, alguien podría decir, es que en el Perú no hay trata de personas. No es que no exista la trata, señoras y señores. Lo que pasa es que el gran problema que afrontamos y que muchos de ustedes también comparten como países y como región, es que no tenemos denuncias de trata. Porque las víctimas de trata no se acercan a la comisaría, no se acercan a una dependencia policial, no se acercan a un juzgado, no se acercan a una fiscalía. Entonces aquí tenemos un grave problema. Este número revela que no existe, no que no exista trata, sino que tenemos como grave problema el filtro y el canal de denuncias para que las víctimas generen confianza en nosotros como sistema de justicia. Y hablar de confianza es otro grave problema. Retomemos un poco la diapositiva anterior. Se habló acá en la mañana situaciones muy importantes y que pretendo también asumir o internalizar para presentarles cómo se está abordando estos casos de trata en nuestro país. Se habló de indiferencia global. Si a esto le unamos tolerancia social como una grave característica, corrupción y negligencia del Estado, y Estados somos todos nosotros, entonces tenemos un grave problema. Cuando decía que el aspecto más difícil de abordar en la trata es la propia víctima, me refiero a un aspecto fundamental. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en una fiscalía especializada en trata de personas y tenemos la bendición de trabajar también en la Coordinación Central de Víctimas de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Este panorama y este trabajo conjunto nos ha permitido darnos cuenta de muchas carencias que aún tenemos como país, pero que vamos felizmente superando. No se puede abordar un caso de trata de personas esperando desde el escritorio. Desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, que es titular de la acción penal, no se puede esperar en un escritorio que vengan las víctimas o las personas, familiares o entorno social a denunciar uno de estos casos. ¿Y por qué? Porque hay mucha, no quiero decir el término es tan duro, complicidad. En nuestro país hay trata doméstica en un gran porcentaje. También existe crimen organizado y redes criminales. Pero la gran parte, el gran porcentaje de casos que se conocen es a nivel de redes, o podríamos decir casos que se vinculan a escala familiar, a escala económica familiar, de propias familias que colocan a sus familiares, a sus hijos adolescentes, niños también, en este
circuito tan perverso que es la explotación. Otro problema que tenemos desde el sistema de justicia es aún la insuficiente capacitación y preparación de los operadores del sistema de justicia. En realidad, para decirlo de manera muy concreta, no solamente falta de capacitación y preparación. Básicamente el problema es falta de sensibilización. Aún estamos afrontando muchos mitos y prejuicios con respecto a la trata de personas. En nuestro país, la trata que más se ve, la que más se discute, la que más se analiza, es la trata en la modalidad de explotación sexual. Pero no dejemos de lado la explotación laboral, la venta de órganos, la venta ilegal de niños y otras modalidades que todos conocemos, la mendicidad también, pero que todavía no afrontamos con el énfasis que realmente deberíamos realizar. ¿A qué nos referimos con estos mitos y prejuicios? Nosotros estamos construyendo, porque ya existen lógicamente antecedentes y algunos actuados al respecto, importantes que tomamos nosotros como perspectiva y como referencia sobre el tema de vulnerabilidad social. Nosotros hemos avanzado en la normativa porque ya se considera que el presunto consentimiento de la víctima es irrelevante. Lo que creo que nos falta avanzar y es una tarea pendiente es considerar que en las víctimas adultas mayores de edad también debe ser irrelevante el supuesto presunto consentimiento, porque aún en nuestro país estamos exigiendo la concurrencia de medios comisivos, es decir, de fraude, violencia, secuestro, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos aquí a una ilustre representante del Poder Judicial, la doctora Yanet Tello, que mañana va a exponer, y es importante el avance que se ha tenido también a nivel del Poder Judicial, porque ya no es como antaño, y por eso les hablo de este proceso de transición y avance que estamos atravesando en nuestro país, en el cual ya no se pregunta en una audiencia o en un tribunal cuando es una víctima adulta, ¿pero por qué? ¿Cómo? Si supo la presunta víctima, si no se trataba de un trabajo de mesera, de anfitriona, sino que iba a realizar un servicio sexual, ¿por qué no se fue? Si nadie le puso una pistola en la cabeza. Y es que ahora sí estamos entendiendo que la vulnerabilidad social, familiar y de diversa índole por la cual atraviesa una víctima hace que esta víctima opte, entre comillas, por este camino. Una víctima que proviene de una familia disfuncional, y no estoy hablando de padres separados, porque también una familia unida supuestamente o formalmente puede ser disfuncional, que haya sido violada, que haya sido violentada o que esté inmersa en un círculo de desprotección, también lógicamente puede optar en el camino de prestar, por ejemplo, un servicio sexual y no regresar a este entorno caótico que supuestamente era su familia y donde debía recibir mayor protección. Esto ha sido superado, pero volviendo al tema de las estadísticas, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Si estamos realizando una investigación proactiva, quiere decir que ya Fiscalía y Policía nos hemos puesto de acuerdo para emplear no solamente técnicas de investigación, sino para tener un enfoque conjunto de actuación. Estamos realizando en estos momentos, incluso a consecuencia de la creación de un subsistema especializado de fiscalías en delitos de trata de personas, investigaciones conjuntas. Ya no existe este margen o estos compartimentos estancos en que la policía trabajaba por su lado y la fiscalía por el otro. En este esfuerzo conjuntos, incluso fiscales y policías realizan investigaciones y acciones de inteligencia conjuntas. Pueden introducirse en un bar, pueden introducirse en una cantina, en un local de fachada y pueden, lógicamente, con el uso y la aplicación de técnicas especiales de investigación como agente encubierto, actuar de manera conjunta, y eso es muy importante, porque podemos sostener válidamente ante el Poder Judicial un caso. Tengamos muy en claro algo importante, y es que las víctimas no van a estar a nuestro lado. Las víctimas no van a prestar su testimonio de una manera, podríamos decir, muy fácil o muy secuencial, como podría ser en otra clase de delito, como un delito patrimonial. Las víctimas suelen ser en muchas ocasiones un testigo hostil para nosotros, para los fiscales. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esa confianza. Ahora, ¿cómo se puede generar confianza en 24 horas como máximo de detención de un presunto tratante? Los fiscales podemos ampliar por 7 días más la detención. Sin embargo, aquí entra un aspecto muy importante que quería comentarles. Esta es La Pampa, Madre de Dios. Quiero ser muy respetuosa con el tiempo otorgado. En nuestro país, en la zona amazónica, lamentablemente la minería ilegal no solamente constituye un delito, sino que está vinculada a corrupción, a tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y, lo más grave, a trata de personas. Aquí hay mujeres muy jóvenes, hombres muy jóvenes, hay niños menores de edad que en el día cocinan, hacen las labores supuestamente domésticas y en la noche son violentados y son explotados sexualmente. Entonces, lo único que nos queda aquí es realmente actuar de otra manera,
Por eso que hablaba de la negligencia del Estado, y la actuación proactiva y articulada de los sectores es un avance que no es mínimo, sino es muy importante. Algunas estadísticas para poder reflejar el panorama. 44.5% de las víctimas fueron captadas a través de ofrecimientos de puestos de trabajo. Hay muchas carencias en este aspecto. 34.9% de las víctimas fueron objeto de explotación sexual, un porcentaje mayoritario. 38.2% de las víctimas, por ciento de las víctimas tiene 13 a 17 años de edad. Esto sí a nosotros nos causa vergüenza propia y ajena. En nuestro país, lo que estamos avanzando, en lo que estamos nosotros afianzando el trabajo, es en la protección de los menores de edad. Y el 92.3% de las víctimas son de nacionalidad peruana. Estos ejes ustedes lo conocen, pero hemos incorporado un cuarto, que es el eje de reintegración social de las víctimas. Y aquí aterrizo un poco en el trabajo de la Fiscalía. Se nos criticó un poco, al principio, hubo una suerte de incomprensión como sector, que ahora felizmente ha sido superado, en el sentido que el Ministerio Público es titular de la acción penal, que tiene que hacer una buena investigación, que tiene que evitar la impunidad y que tiene que enviar a la cárcel a los tratantes con una pena muy drástica, como lo contempla nuestro ordenamiento penal. Tenemos penas de hasta 20 a 25 años, pero de ahí a que se cumplan, ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, en el ámbito de protección, y por eso decía que era el más importante o el que debíamos afianzar más, es cómo nos encontramos de cara a cara con la víctima y qué le ofrecemos. ¿Y por qué decimos que le ofrecemos? Porque cuando hay intervenciones de rescate, las víctimas, por más que uno les proporcione ayuda psicológica, social, legal y supervisión de las medidas de protección que dictan los fiscales y jueces a su favor, ellos lo que dicen es que están trabajando, que han interrumpido el modo de subsistencia de su vida, que tienen dinero que llevar a sus hijos o familiares menores de edad allá en las provincias o los lugares de donde las han sacado y las han desarraigado. Entonces, ¿cómo hacemos como un programa de protección o como sectores articulados? Tenemos que, en palabras muy positivas, no quiero que se entienda otra cosa, por favor, quebrar a la víctima, quebrar ante ese bloqueo, quebrar ante esa duda, ante esa desconfianza, ante esos sentimientos por el gran daño que ha sufrido, que creo yo que no es superable en mucho tiempo tal vez. Entonces, crean que es un trabajo muy difícil, no solamente es aplicar las leyes. Esto es un apostolado. Conozco fiscales especializados en trata de personas que incluso le leen la Biblia a las víctimas. Y ahí las quiebran. Y aquí entra un punto muy importante. Me quedan 2 minutos. Nosotros no tenemos personas que denuncien. Los canales de denuncias recién se están afianzando. Hay una línea única que se está afianzando y que está siendo de conocimiento a nivel nacional. Las personas aún temen denunciar, tienen miedo a las represalias. Sin embargo, lo que nosotros estamos generando son muchas redes internacionales y locales, regionales, proyectos binacionales con Ecuador, con Bolivia, con Argentina y con Chile. Pero lo más importante, y aquí creo que es la gran oportunidad que tenemos en este espacio, la iglesia. Porque las víctimas se acercan a la iglesia, a las parroquias. Muchas veces no se acercan a nosotros, nos temen a los fiscales, nos temen a los jueces, pero sí se acercan a las parroquias. Y ellos nos están ofreciendo, ¿saben qué? Lo que no tenemos aún y que nos falta superar. No solamente ese acompañamiento espiritual y esa fuerza y esa fortaleza que necesitan, sino ambientes adecuados. No tenemos aún ambientes adecuados en la proporción que quisiéramos, estamos avanzando en ese trabajo, pero nos dan centros de acogida, nos dan centros en donde la víctima, así como teóricamente se establece, tiene un periodo de reflexión y en volver a creer en alguien que le afianza el brazo o la mano. Cuando hacemos operativos de rescate, las víctimas no se arrojan a nuestros brazos, las víctimas no nos dicen a los policías y fiscales gracias. Las víctimas son renuentes y con una sola mirada al tratante podemos perderla, que es lo más grave en realidad, y perder el caso, que es lo que diría en segundo término que es delicado para los operadores del sistema. En realidad lo que tenemos que hacer es no solamente ponernos de acuerdo, sino actuar de manera conjunta. Nosotros hemos establecido en el Ministerio Público salas de acogida, que no son albergues. Y muchos podrían preguntarse, ¿qué hace la Fiscalía estableciendo salas de acogida? Si no son un ministerio de la mujer o no son un instituto o una institución, mejor dicho, del sector ejecutivo. Nosotros necesitamos un ambiente en donde llevarlas, luego el rescate, que tengan un tratamiento y una atención digna, que el fiscal tenga la tranquilidad para realizar sus diligencias preliminares, las primeras, pero sobre todo para realizar ese trabajo de acompañamiento y contención que necesita ella, la víctima, para poder creer nuevamente en nosotros. Este espacio es muy importante, básico e importante,
porque nosotros estamos aquí discutiendo, estamos analizando, estamos tratando de intercambiar buenas prácticas, pero en esos momentos cuántas de las víctimas de todos nuestros países están siendo explotadas. Esperemos que de aquí salga no solamente una declaración, que es tan importante, es básico, pero sí coaliciones, articulaciones y que todo sea mucho más dinámico y flexible para nuestras actuaciones conjuntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Vamos a escuchar ahora a